Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted el análisis, la información y las entrevistas para que usted esté bien informado y como siempre lo hemos dicho desde que comenzamos este programa, para que usted tenga un mejor criterio y pueda tomar mejores decisiones. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, que usted desde su casa, desde su trabajo, si es que está trabajando el sábado o domingo, o el lugar donde nos esté viendo, que esté bien. La verdad es que este fin de semana ha sido un fin de semana frío, ya sabemos que desde el viernes bajó bastante la temperatura, pero de verdad le agradecemos que siga siendo de su preferencia este programa, aún y donde sus puntos de vista pudieran ser distintos a los de nosotros. De verdad le agradecemos el favor de su atención. De eso se trata precisamente la prensa libre, de que usted escuche distintos puntos de vista y bueno, usted haga su opinión de acuerdo a uno u otro tema. Y esta semana precisamente han sido temas bastante importantes que pueden marcar el rumbo de México. Desarrollar la tolerancia, lo hemos dicho aquí. Digo, se vale no coincidir, pero no se enoje. Vamos a relajarnos. Vamos a empezar con la polémica. El primer tema que estaremos abordando es esta crisis migrante que ya se está empezando a dar en la frontera. Por primera vez, estamos viendo a dos gobiernos morenistas, el municipal y el federal, trabajando de una manera seria con un gobierno panista encabezado por Maru Campos, porque parece que va a rebasar la capacidad, las deportaciones masivas que está haciendo Donald Trump. Y precisamente el segundo tema es esto: cómo se están preparando los gobiernos de los tres niveles de gobierno, sobre todo ahí en la franja fronteriza, para ver el trato que se les va a dar a los migrantes sobre esto que no fue una amenaza, sí fue una advertencia y se está cumpliendo. Además, cerró ya el plazo el pasado viernes para registrarse a aspirar a ser juez o magistrado a nivel local. Se tuvo que homologar la disposición federal y en junio estaremos eligiendo también aquí en Chihuahua quienes van a ser los que van a impartir justicia con los riesgos que todo esto conlleva. Y bueno, pues tras cumplir con el tema de tomar protesta de Donald Trump, sigue con la amenaza del 25% en aranceles a México y Canadá, y sobre todo a México, por el combate al crimen organizado por el tema del fentanilo. Tendremos dos entrevistas. La primera de ellas será con la diputada Jos Vega. Nos viene a hablar cómo estuvo la discusión del presupuesto, cómo se están preparando para la elección de los jueces y también para la crisis migrante que viene. Y en la segunda entrevista, muy inspiradora, una chihuahuense que fue a la NASA, Nadia Centeno, quien es investigadora desde muy joven y sigue siendo muy joven, y nos habla de su historia de vida y cómo en este momento es parte del gobierno estatal. En verdad será un programa muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos 56 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Agradecemos a todos ustedes que continúen con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primero de los 4 temas de los cuales le vamos a hablar. Empieza la crisis migrante ya en las fronteras, particularmente en Ciudad Juárez, una de las ciudades fronterizas más importantes no solo del país, sino del mundo por el número de habitantes, esta relación comercial y vecindad que entre ahí en Ciudad Juárez y El Paso, que realmente es una comunidad. Hasta antes de la narcoguerra, usted recordará que se anunciaban como una comunidad. Ya después El Paso pues decidió separarse de Ciudad Juárez y bueno, pues ha crecido en Ciudad Juárez este sentimiento antimigrante derivado de las campañas políticas, particularmente de Donald Trump. Estamos viendo ya algunos videos, muchísimos videos de redadas donde la Border Patrol lleva a cabo las detenciones de personas saliendo de sus casas, se quedan las casas, se quedan las trocas, y estamos viendo cómo los trasladan en aviones o cómo los trasladan en autobuses precisamente para la frontera. ¿Por qué? Porque fue una de las principales promesas de campaña y que le sirvió a Donald Trump promover esa división, promover el odio hacia los migrantes, particularmente hacia los mexicanos, y se siente tenso el ambiente en Estados Unidos. Yo le debo de comentar que particularmente estuve esta semana ahí. No noté alguna diferencia realmente en cuanto al trato, porque Donald Trump, si algo critica, es los que vienen de manera legal a Estados Unidos son bienvenidos. Los que vienen de turistas o los que quieren vivir aquí de manera legal lo pueden hacer, cumplan con las leyes. Pero pues no distinguen a veces los estadounidenses si eres legal o eres ilegal. Y entonces estamos viendo, Karina, estos actos en contra de mexicanos que están de manera legal y cómo sí ha crecido este odio, aunado a
a estas deportaciones masivas que ya se empezaron a dar en la frontera. Ya se empezaron a dar desde el día cero, obviamente, y por las distintas fronteras. Hay que recordar que son 3.500 kilómetros los que compartimos nada más con Estados Unidos por los distintos cruces fronterizos. Es importante mencionar sobre todo la crisis humanitaria que se viene, sobre todo cuando mencionas tú la parte de las redadas, ¿no? Que ya se pueden llevar a cabo en escuelas y en iglesias, en donde pudiera darse la detención, y se habla que los mismos padres de familia ya no están enviando a los niños a la escuela, y de ahí viene la crisis, porque al momento que los detienen, ¿cómo los vuelves a relacionar con sus padres si tal vez no los han detenido? Va a dividir completamente familias para siempre. Una situación muy, muy difícil. Ante esto, y bueno, la verdad es que me parece magnífico que hemos visto por primera vez en muchos años, de verdad, en muchos años, una unión entre los 3 niveles de gobierno. Ya sabíamos que con la situación, y aunque a muchos no nos gusta o no les gusta que se hable del pasado, era algo que yo señalaba con el discurso y la política que tenía Andrés Manuel López Obrador, en donde decía, estamos de puertas abiertas. A ver, papá, no tienes ni para mantener a los mexicanos ni darles buenas condiciones de salud. Y esto acarrió que, bueno, fuera gran cantidad de personas que a nivel mundial pensaran que México podían pasar fácilmente. Sí, claro. Se recrudeció obviamente también la parte de la frontera sur de México. ¿Por qué? Porque sabemos que si no el cuello de botella se les hace a las ciudades fronterizas, y de verdad a Cruz Pérez Cuéllar, sobre todo ahí en Juárez, que es el lugar donde se pretende en Chihuahua que haya mayor cantidad de deportaciones. Vimos a la gobernadora del estado de Chihuahua, vimos al alcalde por Morena, pues Cruz Pérez Cuéllar, vimos a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, y para mí es un mensaje muy claro, el hecho de que vengan a Chihuahua a hacer este evento, cuando, insisto, hay tantos cruces fronterizos, pues llama particularmente la atención. Sí, híjole, es que estas imágenes hubieran estado muy emblemáticas. Estamos viendo a la gobernadora con Claudia Sheinbaum, con la presidenta, pero esta semana hubo precisamente esta reunión para coordinarse para atender la crisis migrante. Gobierno municipal de Morena, gobierno estatal panista, gobierno federal morenista, se pusieron de acuerdo en un evento, estuvieron de manera cordial, se les notó preocupados, se les notó con disposición de querer colaborar para poder llevar y atender a los migrantes. Acuérdense que están poniendo megacampamentos, pero pues es una situación complicada porque pues los migrantes llegan sin nada. O sea, olvídese que tengan un teléfono celular, olvídese, los dejan prácticamente con su vestimenta nada más. Es decir, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer para comer? Si llegan con alguna enfermedad. Y Karina, si se van a querer trasladar o no a su lugar, porque si algo ha demostrado el gobierno de Estados Unidos es que no puede con la migración. No. Y muchos se quieren volver a brincar, no les interesa regresar a México y regresar a su país. Lo que sí es que esta imagen, mire, está el caso de la sucesión, ahí está, entre Ariadna Montiel y Cruz Pérez Cuéllar, se va a acordar de mí. Tercer tema tiene que ver con, venció el registro el pasado viernes para la elección, para el registro para aspirar a estar en la boleta para elegir jueces y magistrados. Recuerde usted que se homologó la reforma federal aquí por parte del Congreso del Estado, y entonces el próximo mes de junio vamos a elegir aquí en Chihuahua a ministros de la Suprema Corte, a jueces federales y a magistrados federales. Pero también vamos a elegir a jueces y magistrados locales. ¿Cómo? Todavía no nos dicen. O sea, se sabe que casi no va a haber casillas, que si usan escuelas, que si va a ser una sola boleta, que si van a ser varias. No sabemos cómo, pero pues el tiempo ya está corriendo, y justamente el viernes pasado cerró el registro. No teníamos la cifra exacta, pero se está hablando que iban a ser miles, que iban a ser cientos de registros para que aquí en Chihuahua busquen aspirar a estar en la boleta. Una vez que se presente la solicitud, que se cumpla con los requisitos, se pasa a un comité y finalmente el comité es el que va a elegir quién va a poder estar en la boleta o no. Pero se viene un despapalle en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial Local. Si usted tiene algún asunto, agárrese, porque de aquí a que se lo saquen va a estar en chino. No, y hablando de proceso electoral, pues van a tener que estar armando estructuras electorales como si fueran partidos políticos prácticamente. Aquellos que tal vez que ya tuvieron la oportunidad de estar dentro de algún partido y que ahorita están en algún puesto del Poder Judicial, pues ya saben cómo se lleva a cabo esto. Pero yo creo que no, muchos son pocos, están... son muy pocos. Sí, pero yo creo que ya se sabe precisamente también aquellos que pudieran ser apoyados o no, que se sabe que también tienen que pasar por una evaluación por parte de los diputados, por parte también del Ejecutivo, no nada más del Legislativo, que tiene que haber algún tipo de aprobación. Y pues bueno, digo, no sé, a mí todavía hasta la fecha me sigue generando como mucha resistencia el hecho de ir a
a votar por un especialista en materias que yo desconozco. Va a mí ser se me un hace bien despapay y difícil se eso. acuerda de mí de los distritos de la sierra, cómo se van a complicar. Cuarto y último tema, Karina. Cuarto y último tema, pues es la amenaza de subir los aranceles precisamente de Donald Trump. Mire, yo he estado escuchando, sobre todo en la rueda de prensa del pueblo, creo que así se llama, es actualmente la de Claudia Sheinbaum, en donde mencionan que tampoco le conviene a Estados Unidos, pero veía un análisis precisamente de Ricardo Anaya, en donde dicen, a ver, ya tienen que dejar de manejar este discurso en donde tal vez no quieren generar controversia con la gente, pero la realidad es que más del 90% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos y a quien le afectaría directamente o 23 veces más en la afectación económica es a México más que a Estados Unidos, porque para Estados Unidos para acá representa el 7%. Entonces una cuestión de simples matemáticas y sumas y restas y multiplicaciones, de cálculos económicos, y la verdad es que sí, existe esta amenaza y lo ha sostenido el señor del 25% arancelario tanto para México como para Canadá. Y digo, también fíjate, depende de dónde te pones con las potencias. Al momento de que habla con China, se habla de una cuestión de aranceles del 10%, y dices, bueno, pues es que a ella no le conviene tanto. Su argumento sigue siendo el fentanilo. Es que no le conviene a Estados Unidos pelearse con México. ¿Por qué? Porque México puede coquetear con China, ¿verdad? O sea, imagínese que se convierta México en una sucursal de China, no solo en materia económica, sino en muchas otras. Es una amenaza real para Estados Unidos. Pero le ha funcionado a Donald Trump este discurso. Empezó con todo, ya fue una vez presidente, ya no va a perder el tiempo, ya sabe qué puede hacer, ya sabe qué no puede hacer. Y pues amenazó que a partir del 1 de febrero, si no había un compromiso de las empresas de fabricar ya en Estados Unidos, pues entonces que les iba a aplicar un arancel del 25%. Me tocó ver también el análisis de Ricardo Anaya y me tocó ver también las declaraciones de Fernández Noroña respecto a las declaraciones de Donald Trump, en donde dice que aquí los mexicanos nos vamos a dejar. Mire, desafortunadamente no hay un nacionalismo en México. Yo he hecho este ejercicio muchas veces en grupos de diferentes maneras. Si a usted le preguntan que si lo quieren que nos anexe Estados Unidos, 99% responde que sí. Entonces está perdido. Si quieren llevarnos a un debate de patriotas y que el Golfo de México y que el Golfo de América, desafortunadamente lo tienen perdido. Y eso también se debe a la división, a la miseria, a la pobreza, la que tienen al pueblo mexicano. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana le presentamos a usted las entrevistas con actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones y que la verdad han formado parte de todo este proceso que estamos viviendo de cambios, no solo en el ámbito político, sino también en el social y en el económico, también en el ámbito internacional en el estado de Chihuahua. Y para hablarnos qué nos depara para este año, qué actividades ha estado realizando y qué podemos esperar para este año 2025, invitamos el día de hoy a la diputada Jos Vega. Es una de las invitadas que hemos tenido también a lo largo de muchos años aquí en En Serio, a lo largo de su proceso como funcionaria, y nos da gusto tenerte de nueva cuenta. Jos, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, bienvenida a ustedes. Ay, no. Muchísimas gracias por invitarme, me da mucho gusto de nuevo estar aquí platicando, como bien lo mencionas, de antes, todo este proceso y bueno, ahora ya como legisladora, ¿no? Que he tenido como momentos distintos en todo esto. Exactamente, dentro de tu ejercicio en la función pública. Y bueno, pues mes de diciembre fue un mes muy revolucionado, el tema del presupuesto, el tema de la reforma judicial, ya hubo también un periodo extraordinario de sesiones, diputada. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué se logró para Chihuahua en el presupuesto 2025 y particularmente para el municipio, que bueno, pues es el distrito que representas? Así es, mira, bueno, en el municipio, la verdad es que bueno, concretamente ya en el tema municipal, pues sabemos que le toca precisamente a nuestro alcalde Marco Bonilla, que sabemos que tienen muy buen presupuesto, pero ya en el tema estatal que nosotros aprobamos ya en sí en el Congreso, pues puedo decirles que este paquete económico que presentó el Ejecutivo, en este caso la gobernadora Maru Campos, fue completamente balanceado. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener deuda,
que todo lo que va a entrar, por decir así de una manera más sencilla, a gobierno del Estado en impuestos o en algunos cobros, de esa misma manera va a poder salir para que se ejecuten las cosas que necesitamos en general en nuestro Estado, ya sea en diversas cosas, ya sea infraestructura o en equipamientos o en realizar, por ejemplo, los temas de salud, que ha sido uno de los temas fundamentales de este gobierno estatal, porque pues como sabemos el gobierno federal nos tiene abandonados con el tema del IMSS. Ha sido muy complicada la situación que está viviendo el IMSS. Incluso sufrió una reducción en el presupuesto federal, lamentablemente. Y bueno, en contraste de lo que está haciendo el gobierno federal, el gobierno estatal entonces asume todo eso y tiene Medi Chihuahua para poder llevarle entonces a nuestros chihuahuenses el servicio médico que tanto necesitamos. Estamos hablando de un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos, cerró en 106, 107 mil, que lo comentamos aquí en su momento con el secretario de Hacienda. Pareciera mucho dinero, pero ahorita la vida es muy cara, las necesidades son muchas y la verdad es que con todas las necesidades que hay de infraestructura, de materia de salud, de materia de seguridad, conformar un presupuesto es complicado. Y me imagino que en el Congreso del Estado pues están ahí como que entre la estira y afloja, ¿no? Para ver qué hacen con el dinero, porque finalmente pues es responsabilidad de ustedes el aprobarlo. Por supuesto, y lo mencionas de bien manera. De repente pensarían que solo llega y luego ya vimos el documento y estamos de acuerdo y aprobamos. No es así. La verdad es que por eso existe una comisión de Hacienda, que en este caso la preside mi compañero, el diputado Jorge Soto. Yo soy parte también de esa comisión y bueno, estuvimos revisando por muchísimo tiempo pues todo el tema de que bien lo mencionas del paquete económico y bueno, ahí fue donde empezamos a revisar, bueno, donde hay más necesidades, por supuesto sí seguridad pública, por supuesto es la salud, por supuesto también es el tema de la educación, que también había tenido mucho rezago y que ahora viene un aumento también importante. Y algo que la gente me decía cuando iba al distrito, incluso lo vinimos a platicar aquí, recuerdo que me decían, ¿qué te dicen en el distrito? ¿Qué te dicen en la calle? ¿Qué es lo que está sucediendo? En este caso, Distrito 15, que es el que represento, bueno, hablaban mucho del tema de cruces peatonales, de semáforos, exactamente. No, y aparte porque es un tema que aquí en el Pulso Telefónico, en Contacto Matutino, es la denuncia de todos los días y te puedo decir, te lo puedo expresar, desde que inició Canal 44 aquí con más de 6 años, yo creo que ya en el noticiero 6 años, desde Javier Corral, es una denuncia constante la parte de que faltan señalamientos en muchos puntos de la ciudad y siempre lo voy a sostener. Yo que normalmente me conduzco en la parte norte de la ciudad, no tengo por qué adivinar que había un alto en un lugar donde hay un alto y que está generando accidentes y luego se generan esos problemas entre particulares, pero sabemos que eso le corresponde al gobierno del estado, porque alberga precisamente a los 3 poderes aquí. Me dio gusto ver que tuviste como un tema de una reserva, ahí precisamente con el subsecretario de Movilidad, que le damos carrilla todos los días. Platícanos un poco de esto, porque nos da mínimo esperanza de que sí va a haber inversión en materia de señalamiento en Chihuahua capital. Totalmente, mira, te platico, ahí justo se llama de esta manera una reserva y es pues poder reservar un recurso justamente que lo podamos llevar a otro lado, ¿no? Y entonces en estas gestiones que estuve haciendo logramos pues obtener 25 millones que lo llevaremos justo solamente a este tema de la Subsecretaría de Movilidad para poder trabajar estos temas tan importantes. Por supuesto que ya tuve un acercamiento, en este caso la subsecretaría le pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, así es, entonces pues el secretario Gilberto lo ya está enterado y en ese mismo sentido pues ya hablar con César Comava para empezar a revisar en dónde son las prioridades que tenemos que hacer pues en nuestro estado en general, pero por supuesto que también en nuestro municipio, que es urgente y es un tema de todos los distritos, todos los diputados que en este caso representamos 5 de Chihuahua, los 5 platicamos del PAN y pues nos dábamos cuenta que este era un tema muy importante, entonces ya estamos en los trabajos para empezar a revisar los temas prioritarios. Y pareciera que es mucho, 25 millones, pero la verdad es que no. La verdad es que no es tanto, porque por ejemplo en gobierno del estado está en un área específica en obras públicas para señalamiento de carreteras. Pero esto pues se tiene que hacer un proceso de licitación para la pintura, para el diseño de los mismos señalamientos. Y bueno, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo se van a meter hasta esa parte de ver si se va a hacer un censo?
porque yo entiendo también que cuando hay un choque, se llevan un semáforo, se llevan un alto, se llevan un paso peatonal, pues el seguro tiene que cubrir todo el daño, pero obviamente que entra una gran bolsa y nunca reparan en ocasiones. A veces me ha pasado, fíjate que eso me han comentado, incluso te voy a decir, la colonia industrial, me dijeron, oye, hubo un choque, se llevaron unas banquitas y temas así en general, entonces ahí ya tenemos que entrar pues varios actores, ¿no? Entre el municipio, porque hubo un daño a la propiedad municipal y revisar el tema de los seguros y todo esto. Hablando de los censos, sí, ya en la subsecretaría existe un censo de tema de semáforos más que todo, y en el tema de cruces peatonales, pues bueno, yo le pediría por favor a la ciudadanía si nos puede escribir a mis redes sociales. Yo creo que sería uno de los lugares donde siempre estoy contestando, que es Jos Vega, JOSSCU, para que me escriban. Pues o para que les llamen el teléfono, para pasártelo a ti. Bueno, y apenas te iba a decir, o si marcan aquí y dejan algún reporte, por supuesto que me lo pueden mandar también directamente. Piso 10 del Congreso del Estado, también ahí nos pueden encontrar para que nos pasen los reportes y decirles, es una bolsa que no había existido antes, que estamos empezando, que tenemos todas esas ganas de empezar, que por eso estuve insistiendo en pedir esta reserva y que se logró gracias a todas las y los diputados porque fue votada por unanimidad, y que bueno, vamos a estar trabajando en estos temas que son prioritarios para mí por ser la presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo, Movilidad Urbana. El tema de la ciudad es unos temas principales que a mí me gustan, entonces pues vamos a trabajar en esos temas que hay que legislar, sí, que hay que aprobar el presupuesto, que hay que ver las leyes, sí, pero hay que estar en la calle, y eso es lo que tenemos que hacer las y los diputados. Fíjate que es un tema en el que sí hay que hacer presión, mucho, porque hay muchos arbotantes o postes de alumbrado público, como les decimos, que se caen en los choques y los seguros no responden, pero son muchos, ¿eh? Si usted se va por la Teófilo Borunda, pero le aseguro que en su colonia algún accidente y las aseguradoras no están respondiendo, y aquí la pregunta es, ¿el municipio en dónde está? Hay que hacer presión ahí con el alcalde. Es que el municipio realmente no hace mucho. Por eso. CFE, Por eso, o sea, el municipio dónde está para ejercer presión para que se reponga por parte de las aseguradoras, porque la aseguradora no le quiere pagar ni a uno, que es el que paga, que va a andar queriendo pagar a otro. Pero esto nos lleva al siguiente tema, Dios, porque nos dice, bueno, hemos estado en colonias, y yo aquí sí te lo tengo que reconocer. No sé qué tienen aquí los diputados de Chihuahua en particular, y quiero preguntarte, que siempre es el reclamo de la gente, es que no regresan, nomás en las campañas vienen y ya no regresan. Pero puedo decir, en tu caso, puedo decir en el caso de Alfredo, puedo decir el caso de la China Frías. De Carla Rivas también. Carla Rivas, que mantienen una agenda permanente en las colonias. ¿Por qué? Porque es el tema de las campañas, así te gusta estar a ti en lo particular. Porque, digo, hemos conocido muchos diputados que efectivamente van en la campaña y ya no se vuelven a aparecer en el distrito. ¿Y tú cuántas colonias has recorrido ya, por ejemplo, desde que tomaste protesta en septiembre? Fíjate que el monto exacto así no lo tengo, pero sí te puedo decir pues que una tarea te vamos a dejar. Sí, no, pero sí puedo decirte que llevo más de 50, eso sí. En esta última semana, con el tema del frío, pues ya ven que hemos estado aquí sufriendo bastante el frío, pues hay que recorrer también mucho para poderle llevar cobijas sobre todo a la gente, y en esta semana nada más del viernes anterior a este viernes, hoy domingo, o sea, te puedo decir que en estos 10 días llevo una entrega de más de 200 despensas y más de 300 cobijas aproximadamente en una semana, que es lo que hemos estado haciendo. Y bueno, eso nos lo ha permitido ahorita porque estamos en un periodo donde no estamos sesionando constantemente, y eso es lo que nos marca nuestra normatividad, ¿no? O sea, tienes que hacer estas leyes, pero en el momento en que entres en receso tienes que regresar a las colonias, y no nada más en receso, yo constantemente tengo varios servicios que hago, cada mes mi feria de servicios, que llevo todos los servicios del gobierno municipal o estatal, que hacemos recorridos, que vamos a asociaciones civiles, que también hemos estado entregando apoyos. Y bueno, eso lo hago porque me gusta, primero, yo creo que responde un poco a tu pregunta, y porque es parte de mi función, y porque pues para eso nos eligieron, para poder apoyar a la gente en los diferentes sentidos que se necesiten. A veces no podemos hacerlo todo, eso también hay que decirlo, pero hay que tratar y hay que llegar hasta el final en donde podamos ayudar a una persona, y eso pues es muchísimo. Claro, pues te aseguro que en algunas colonias ya te reconocen, ya ni siquiera te tienes que presentar, sobre todo en las que tienen que ver con tu distrito. Pero tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos.
Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44 y le invitamos a que interactúe con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Agradecemos los comentarios que nos hace llegar a Karina y un servidor, lo que hace llegar a todos los conductores de Canal 44, a la producción, a los contenidos. Créanme, todos los tomamos en cuenta y tratamos de mejorar para seguir siendo el canal número 1 de aquí, del estado de Chihuahua. Estamos con Jos Vega, diputada local panista aquí en Chihuahua y pues mira, se aprobó el presupuesto. Estábamos hablando, Jos, del presupuesto antes del corte comercial. Y se viene una crisis migrante en la frontera con el arribo de Donald Trump, que pudiera parecer, bueno, es que es el presidente de Estados Unidos, pero estamos tan conectados los mexicanos y particularmente los chihuahuenses con este tema de la migración, que realmente sucedió algo inédito en esta semana. Vimos en una reunión, no inédito, pero quizá no tan esperado, quizá ya se había dado, pero no con esas ganas de querer hacer bien las cosas, entre el alcalde de Ciudad Juárez de Morena, Cruz Pérez Cuellar, la gobernadora panista Maru Campos y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, por el tema precisamente de la migración. Y se destacó precisamente esa comunicación, que independientemente de los partidos, sí hay quien entiende que este es un problema grave, que este es un problema que si no se pone de todos la parte que corresponde, se puede convertir en una crisis que puede costar vidas. O sea, no estamos hablando de que pasen frío, no estamos hablando de que pasen hambre, estamos hablando de que puede costar vidas porque pueden ser miles. Y ya estamos viendo las imágenes de cómo están las deportaciones, inclusive hasta encadenados. Algo que realmente no veíamos desde hace mucho tiempo. Desde el Congreso del Estado, ¿cómo palpan ustedes este tema? ¿Y qué pueden hacer? Digo, el presupuesto ya se aprobó, sí, pero ¿hay una partida para el tema de migrantes o qué pueden hacer desde el Congreso del Estado? Mira, pues sabíamos que este tema iba a venir, ¿no? Incluso pues la gobernadora, el gobierno estatal, como bien lo mencionas, pues empezó a preparar sobre este tema y la verdad es una muy buena noticia que el gobierno municipal, como dices, de Juárez, que Ariadna Montiel, pues todos trabajemos en equipo, porque al final del día pues estamos tratando con personas. Con mexicanos. Exactamente. Y bueno, y incluso vi también muchas declaraciones de la gobernadora que decía, también es para que no se preocupen los juarenses porque pareciera entonces que dejan de atender temas de los chihuahuenses, tal vez para atender otro tipo de temas. El dinero no alcanza para todos, eso es cierto, sí, pero bueno, tendremos que hacer una revisión muy exhaustiva de qué se necesita y si en algún momento pues ya tendrán que ver las dependencias y tendrán que mover algún tipo de presupuesto de alguna de sus cuentas, de las que se pueda, porque muchas también ya vienen etiquetadas solamente para un rubro. Eso significa que solo lo puedes gastar en esto, ¿no? No puedes mover. Pero bueno, ante crisis, ante situaciones extraordinarias, pues se tienen que tomar esas decisiones difíciles y extraordinarias. Oye, existe un meme que dice que los mexicanos no nos podemos tratar con humor negro uno con otro y hacernos garras, pero que no se metan con uno extranjero, porque entonces sí nos unimos todos. Y creo que sí, lo vimos, la verdad lo vimos en esta reunión de esta semana. Estábamos viendo imágenes precisamente de estas carpas que se están poniendo allá en el punto en Juárez para recibir la cantidad de migrantes. Nos tocó ver a un periodista como Carlos Loret, precisamente de Juárez, estar transmitiendo las primeras deportaciones que se hicieron en Tamaulipas. O sea, ya se hablan de 400 personas el primer día. ¿Cómo percibes tú, sobre todo, a las familias cuando dices soy cercana a la gente? Porque todos hemos de conocer a algún familiar. Todavía ese tema no ha generado tanta mella en las colonias que te toca visitar. ¿Nunca te lo han expuesto hasta este momento? ¿O ya lo perciben? Porque yo insisto, todos hemos de tener un amigo, un familiar, un conocido que se fue a Estados Unidos de forma legal o ilegal a trabajar y que puede ser víctima de esta situación. Sí, fíjate que todavía no ha sido un tema tan evidente en mi ciudadanía, en la que represento propiamente el Distrito 15, pero por supuesto que todos tenemos a alguien, ¿no? Por supuesto que en algún momento de la vida, pues, también algún familiar nuestro, algún amigo, alguien fue a buscar una mejor oportunidad. Y bueno, ahorita vive en una situación complicada. Creo que porque también vino mucho el tema de migrantes, pero también en el sentido de toda la gente que venía también a México, exactamente, para poder llegar a Estados Unidos, y como que esa parte tomó más fortaleza y tal vez, no quiero decir olvidamos, pero puede ser que dejamos un poco más a un lado a los propios, ¿no? Y ya con esta situación
pues ya te empiezas a dar más cuenta de, oye, no solo son los que venían de Centroamérica, pues también están los nuestros. Y aquí es donde ya te empiezas a dar un poco más de cuenta. Y la verdad es que estamos, bueno, como ya lo han visto, estamos preparando todo este tema, pero sí decirles, por supuesto, a la ciudadanía, y lo ha dicho bien la gobernadora, claro que seguimos viendo nuestros temas, claro que seguimos cuidando a nuestra gente, pero son personas y también tenemos que ver cómo poder ayudarlas sin, por supuesto, dejar de lado todo lo que nos corresponde como gobierno. En esta parte, en el tema legislativo, bueno, pues no podemos a veces actuar de primera instancia porque no tenemos un presupuesto directo para poder hacer eso. El presupuesto que yo tengo asignado, bueno, es para ayudar a mi gente del distrito, pero si alguna persona en mi distrito está pasando por una situación en donde un familiar, un amigo, un conocido, oigan, están pasando por una situación, que se acerquen pues para poderlos ayudar también. Y estoy segura que van a ser muchos. Sí. Fíjate que precisamente de este tema veía en una de las discusiones que tuvieron en el Congreso, este decreto que hace de Donald Trump, incluso con una imagen muy sarcástica de él, su expresión facial, en donde le dicen, bueno, y al momento de declarar como grupos terroristas a los cárteles de México, se pudiera dar una situación de una invasión, y él simplemente estaba firmando un documento y dijo, bueno, pues cosas peores se han visto en otros países cuando invade Estados Unidos. O sea, yo recuerdo que lo vi con una confianza el señor y un sarcasmo enorme. Lo discutieron en el Congreso, precisamente. Gilberto Loya dijo, es que no tiene nada malo que lo vean porque sí hacen actos de tipo terrorista, pero ¿hasta dónde está esa línea de alguna manera aceptarlo? Digo, lo aceptemos o no se va a dar, ¿no? Y ya lo declararon en Estados Unidos por el tema de invasión en cuestión de terreno, de propiedad, y que sobre todo Donald Trump sí tiene una idea muy expansionista. ¿Qué piensas al respecto, sobre toda esta discusión que se dio? Mira, eso fue propiamente en la Comisión de Justicia, ¿verdad? En la que me estás hablando. Yo no formo parte de esa comisión, pero sé que estuvieron revisando el tema. Y la verdad es que son temas, pues, bien complejos, muy complicados, que nosotros, pues, nos tenemos que hacer de esta valentía y de cuidar lo que nos corresponde. Y, bueno, estamos viendo ahorita todo el tema del narcotráfico, o sea, por todos lados está. Sabemos que, bueno, Chihuahua ha sido un lugar en donde siempre existe esta lucha, y la verdad es que hay que agradecerle también a la gobernadora y Gilberto Loya, pues que siempre han estado ahí en este combate, ¿no? Que nunca se han hecho como para atrás. Y es que nos quedan muy pocos segundos, pero esto nos lleva al tema. Precisamente se aprobó y aprobaste lo que tiene que ver con el tema de la reforma judicial, donde se van a elegir jueces y magistrados. Sí. Y lo dijo Alfredo Chávez, el coordinador de los diputados panistas, se busca que no lleguen vía elección popular personas relacionadas con el crimen organizado. Pero está canijo, ¿no? Está difícil. ¿Cómo lo controlas? Porque en municipios serranos, por ejemplo, sabemos que los narcos ponen alcaldes o ponen a directores de seguridad pública. Pasa en Chihuahua, pasa en Sinaloa, pasa en Sonora, pasa seguramente en muchos otros estados del país. ¿Y cómo van a blindar ellos? ¿O qué han comentado los diputados respecto a este tema? ¿Cómo le van a hacer? Mira, estamos haciendo, como bien mencionas ahora que lo aprobamos, bueno, son 3 comités los que van a elegir de cada poder, el ejecutivo, legislativo, judicial, y bueno, estos comités se eligieron con las personas mejor preparadas que pudieran evaluar a todos los aspirantes y todos los que se inscriban. Todo siempre es un tema de error y ensayo, y vamos en este tema, es un tema completamente nuevo, hay que decirlo, jamás había sucedido, es nuevo. Estamos blindando desde los comités pues que lleven los mejores perfiles, por eso se revisa puntualmente todo, pues vienen ahí en las páginas todo lo que debes de presentar para poder ser aspirante, y lo más posible es con esto, o sea, revisando los perfiles, que sea la gente que esté preparada, que llegue la mejor, que tenga experiencia, y pues aprendiendo, y eso es lo que nos queda hacer de parte. Ya te abro propiamente el legislativo, el ejecutivo tiene su comité, el judicial tendrá su comité, y todos encaminados a que sean los mejores los que lleguen. Sí, porque es una situación compleja. Aquí lo hemos abordado en serio, digo, es una reforma federal que obligaba a que la implementara, no era que el Congreso del Estado quisiera, no. Era implementarlo en 2025 o en 2027, pero nada más, no había otra opción porque ya los recursos legales se habían agotado. Pero bueno, pues yo sí veo ese riesgo, porque finalmente pues los partidos que eligen a sus aspirantes pues tienen estas debilidades y terminan viendo autoridades, y hay muchos casos, ¿no?, de alcaldes sobre todo y diputados que después salen con relación con el crimen.
y los jueces quizás se habían mantenido un tanto retirados poco, al menos de eso, y al hacerlo abierto, pues se les complica mucho. Pero bueno, diputada, te agradecemos mucho que hayas venido a hablar en serio. Y por eso era tan importante, y por eso Acción Nacional siempre estuvo en contra de esta reforma, pero como bien mencionas, teníamos que legislar y lo hicimos con responsabilidad porque era lo que nos correspondía. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, nosotros tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, como cada semana, como cada domingo, como cada sábado, presentándole a usted a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones. Y nuestra siguiente invitada es una mujer muy preparada, es una mujer que ha estado en las últimas semanas, también hay que decirlo, en distintos medios de comunicación porque fue noticia debido a su investigación, a su crecimiento, a su proyecto que finalmente fue aceptado por la NASA. Y al relacionar Chihuahua con la NASA o chihuahuense con la NASA, se le debe venir el siguiente nombre a la cabeza. Nadia Centeno, que es nuestra invitada del día de hoy, recientemente también incorporada y un área de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Nadia, bueno, pues vemos que traes la chamarra de la NASA. Así es. Oriunda de Ciudad Juárez. Así. Sí. ¿Cómo empezó tu travesía para finalmente llegar a la NASA y que fuera aceptado este proyecto tan importante de que uno de tus materiales fuera o vaya a ser enviado al espacio? Claro, bueno, fue un trabajo en equipo, formo parte de Matec Space. Entonces, bueno, nosotros fuimos ganadores de un programa, de un concurso a nivel internacional, y como ganadores, nuestro proyecto fue lanzado en la Estación Espacial Internacional y actualmente se encuentra en el módulo MICE. Mi equipo, bueno, como lo comentaba, se llama Matec Space, somos 11 integrantes de diferentes estados de la República y nos sentimos muy contentos de poder representar a México y, bueno, en mi caso, poder representar a Chihuahua y a todos los jóvenes y a todo el mundo. Ya estamos en la NASA, ¿no? Bueno, estamos en Chihuahua en la NASA. Qué padre, nos dices a todo el equipo que lo integramos, pero tuvo que haber habido una historia antes, Nadia. Sí. ¿Cómo empezaste allá en Ciudad Juárez, una ciudad, estamos viendo las temperaturas ahorita de -9, Sí. de -10, donde precisamente cursaste tus primeros estudios, lo que tuviste que hacer en tu educación superior y que finalmente te integraste a este equipo? Perfecto. Bueno, yo estudié en la secundaria en la técnica 79. Mis papás decidieron que era momento yo estudiar entre la secundaria y preparatoria, irme a estudiar en la ciudad de Puebla. Yo me voy a la ciudad de Puebla, entro a una escuela que se llama Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Esta escuela era semimilitarizada en ese tiempo. Después busqué una beca en una universidad privada que se llama Universidad del Valle de México en Campus Puebla. Y bueno, durante diferentes circunstancias, tanto personales, he estado involucrada en la ciencia desde el 2018. En Arestem tengo también diferentes investigaciones personales y también grupales. Entonces, la verdad es que ha sido una carrera pues larga en el sentido de que me he estado preparando mucho tiempo y que también he tenido mucha visión y misión tanto personal como también lleva mucho involucrado a mi familia. Entonces, actualmente, después de tantos proyectos también personales, ahora pues ya Chihuahua está en la NASA, ¿no? Y vamos por más. Fíjate que ayer, es que tuve la oportunidad ya de platicar previamente con Nadia. A mí sí me gustaría mucho, sobre todo, que platicaras esta experiencia que me decías de cuando tu papá te dijo que podías llegar a las estrellas. Sí. ¿Por qué? Porque si hay algo que creo que no podemos perder de vista las personas es que podemos cumplir nuestros sueños y sobre todo lo que se requiere para lograrlos. O sea, no es de, sí lo quiero lograr y me acuesto a dormir. No, o sea, la señorita, el hecho de que trabajabas, no dormías para poder seguir estudiando porque ya no te podían pagar la escuela, ese tipo de cosas. Platícanos un poquito de esos como momentos cruciales en los que tu fortaleza y definitivamente tu tenacidad son las que ahorita te llevan a donde estás. Claro, dentro de este gran proceso que he obtenido es que en la universidad, como tú lo comentabas, yo obtengo el 80% de beca. Yo pagaba 3,000 pesos mensuales, para mí es mucho. Entonces mi mamá un día llegó del trabajo, me acuerdo muy bien que venía súper cansada y requemada. Ella es maestra, entonces ella me dijo, oye Nadia, ¿sabes qué? Es que ya estoy cansada, llorando y requemada y
Y bueno, eso fue un gran impacto para mí porque pues obviamente yo siempre apoyaba a mis papás, pero ahora tenía que dar un extra más y antes tenía un trabajo, ahora tenía que buscar 2 trabajos más, ¿no? Entonces durante la universidad tenía 3 trabajos. En esos 3 trabajos trabajaba viernes, sábado y domingo. Tuve que hablar uno de los tantos trabajos para que se me pudieran acomodar los horarios. Y bueno, eso fue uno de los... no podría decirlo sacrificio porque no lo fue para mí, porque la ganancia era mi educación, pero sin embargo fue uno de las situaciones pues que son normales para todas las personas. Yo creo que hay muchas personas que han tenido, no solamente tienen un trabajo, tienen hasta 3, entonces para mí es común saber que no solamente haces una cosa, sino que haces multitareas, ¿no? Y eso es algo creo que se tiene que valorar mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, he hecho eso. También fui al Congreso Internacional de Astronáutica, Milán, Italia, representando a México. Y después el lanzamiento, ¿no? Todo eso gracias a que tengo el apoyo del gobierno del estado de Chihuahua y de la gobernadora Maru Campos. Entonces, pues sí, todo ha sido un gran proceso y es porque he creído en mí. Y tengo el apoyo de mis papás. Mi papá siempre me decía, yo entraba al carro y como niño tú no vas y te pones el cinturón, ¿cierto? Entonces yo siempre acostado viendo la ventana, ¿no? Y un día me quedé viendo las nubes y le digo a mi papá, oye papá, ¿cuándo voy a poder tocar las nubes? Y me dice, Nadia, no vas a tocar las nubes, vas a tocar las estrellas. Entonces, uno de los grandes impulsores, sí, hasta me acuerdo y sí me da ganas de llorar porque, pero es de alegría. Sí, claro. Es de alegría y de orgullo porque gracias a mis papás que me han dado todo. Creo que a veces no valoramos esa parte cuando tu papá hace muchas cosas por ti, porque mis papás trabajan diario, ¿no? Y es parte fundamental de ellos y no se quejan. Yo nunca he escuchado que se han quejado, nunca. Porque siempre lo han hecho por amor por sus hijos. Entonces, es por eso que yo he trabajado mucho, porque yo sé que es para mi educación y para yo ayudar a mis papás, es mi mayor motivación, ¿no? Mis papás me han dado todo y sobre todo los valores y me han inculcado siempre mucha seguridad en mí. Fíjate que en este sentido me gusta mucho hablar de estos temas porque luego cuando escuchamos a autoridades decir es que la familia es la base de la sociedad y vemos casos exitosos porque no nada más eres tú, es también tu hermana que también participó en esta misma competencia en la NASA. Entonces es donde dices, oye, es que sí, la educación realmente tiene mucho que ver, los valores que te inculcan, el amor por lo que haces. Y ahorita ya eres parte de la Secretaría de Economía en Chihuahua. Platícanos un poquito, yo sé que apenas tienes pocos días que te integraste aquí en Chihuahua. ¿Para dónde más o menos va tu idea de innovación y qué podrías o qué crees que puedas aportar tú para Chihuahua? Claro, bueno, ahora que me siento muy orgullosa y me gusta mucho decir que Chihuahua ya está en la NASA, ¿no? Ahora tenemos que alcanzar los planetas, tenemos que ver más allá de lo que podemos llegar, ¿no? Y ahora no solamente soy yo, van a ser todos los jóvenes, involucrarlos y también todos los que se quieran poner al mismo barco, ¿no? Entonces, todo el gobierno del estado de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, CIDE, INADET. Entonces, estamos muy emocionados de poder a crear estos nuevos proyectos y si me dan la oportunidad, estaría súper padre que pudiéramos venir y platicarles qué es lo que viene junto con todo el equipo de INADET y Senaltec. Entonces, estaría súper padre que me invitaran la próxima para darles más noticias, ¿no? Pero sí, estoy muy emocionada en darles todo. Nadia, híjole, es que yo creo que podremos preguntarte muchas cosas. Claro. Pero nunca creí poder hacer esta pregunta, pero vemos, por ejemplo, a la NASA, ¿no? Sí. Y de niños, y vemos las películas, y que llevaron al primer hombre a la Luna. Así es. Pero vemos, por ejemplo, en contraste a estas empresas de la industria aeroespacial, privadas quizá, que están surgiendo de manera emergente. Claro. Como SpaceX, y luego vemos el tema de Amazon. ¿Cómo lo ven ustedes desde la NASA, esas otras empresas? ¿Son competencia? ¿Hay una rivalidad? Tú que estás ahí, platícanos cómo se ve. Nunca pensé hacer esta pregunta, pero a ver, descríbeme. Yo creo que, bueno, cuando tuve la oportunidad de ir al lanzamiento, varias personas van porque llevan sus proyectos a este gran lanzamiento, porque no somos los únicos.
Entonces se crea la gran vinculación. Creo que en lugar de que sea tu competencia, se ve como contribución, como equipo. No hay, pues es así como en la industria automotriz que ahorita todos están comiendo. No es así en la industria aeroespacial. En mi experiencia, cuando yo lo viví, no fue así. Hice mucha vinculación con Axiom. Fue una empresa que también se dedica ahí lo pueden ver en la página de NASA. Sí, han trabajado con ellos. Entonces, lo que yo realicé cuando tuve la oportunidad de ir, yo dije, tengo que hacer vinculación, tengo que tocar puertas. Para mí, mientras otros estaban comprando en la tienda de NASA, yo estaba haciendo vinculación, ¿no? Te tienes que poner... Relacionarte. Exacto. Entonces, era mi oportunidad y para todos nosotros, ¿no? Era una gran oportunidad para Chihuahua. Entonces, hubo mucha vinculación, hubo mucha plática. Vinculación me refiero a que hubo pláticas, oye, ¿cómo surgió? ¿En qué área están? Conocí a una mujer, que es algo que me emocionó muchísimo, conocer a una mujer. Su mamá era de México y su papá era de Estados Unidos. Y yo, al reconocer y ver mujeres ahí, fue impresionante. Sí. Porque, bueno, en este evento hubo hombres y mujeres, pero me sentí muy orgullosa de poder interactuar con mujeres, ¿no? Entonces, yo cuando fui, la relación fue muy amena, muy compartida y sobre todo porque era un lanzamiento para todos nosotros, ¿no? Y nos sentíamos orgullosos. Muchos vi que lloraron, o sea, yo por ejemplo, yo lloré. No, claro. Nadia, como dice Cristiano Ronaldo en tanto de los podcasts que hace, ¿no? Pues todo el mundo quiere ser Cristiano Ronaldo, pero nadie quiere hacer lo que hace Cristiano Ronaldo para ser Cristiano Ronaldo. Disciplina, preparación, renuncia, etcétera, etcétera. Y te veo a ti y veo un ejemplo de eso, ¿no? Finalmente tú tomaste que tomar las decisiones correspondientes en el momento, ahorita que decías la vinculación. Sí. Efectivamente, el éxito tiene que ver con la preparación y la oportunidad. Y la oportunidad a veces hay que salirla a buscar. Claro. Y en tu caso, bueno, eso es más evidente. Vas a ver que van a venir muchos éxitos. Si te tienes que ir de Chihuahua, nos vas a tener que contestar la videollamada. Sí. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Sí vamos a lograr pisar Marte pronto, como lo prometió Elon Musk, o no? ¡Claro! ¿Y por qué no una chihuahuense, el próximo no sé, tal vez no sea yo, tal vez sea algún joven que esté por aquí y que pueda ir, ¿no? ¿En cuánto? Ay, pues esperemos que pronto. Pero yo invito a todos los jóvenes que se acerquen y que soñemos juntos y que de verdad prepárense. Es algo muy importante la educación. No se detengan en sus sueños, es algo muy importante. Tienes que tener disciplina, tienes que tener coraje, tienes que tener actitud. Una de las cosas que yo tengo mucho es la actitud. Yo siempre ando muy alegre, pero porque siempre soy una persona muy positiva. Tolerancia a la frustración y nada de más. Sí, no hay un ingrediente, me encantaría decirles, hay un ingrediente secreto para lograr el éxito, pero no. Creo que tienes que conocerte a ti mismo para saber dónde tendrías que involucrarte más o dónde tendrías que mejorar. Nunca cambiamos como personas, es lo que yo pienso, pero sí puedes mejorar, ¿no? Entonces, te invito a que te conozcas, qué te gusta, qué no te gusta, y siempre enfócate o toma esa carrera que más te gusta, porque por el momento yo, claro, tengo una gran oportunidad para el estado de Chihuahua, pero yo lo veo como... me levanto todos los días muy alegre a trabajar, ¿saben? Sí. O sea, yo me levanto y digo, ay, ya me voy a trabajar. Y me alisto y me pinto y es algo que valoro mucho porque cuando estaba joven y tenía mis 3 trabajos, era de... 28 años y estaba joven. Es la primera que nos hace sentir viejos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando estaba joven era como, ay, tengo que ir a trabajar. Pues, órale, tienes que ir a trabajar por tu futuro, Nadia, por tu futuro. No, es algo que debes de hacer, ¿no? Este tipo de testimonios, yo insisto mucho, que ayudan sobre todo a las juventudes nuevas, a la parte de la cultura del esfuerzo que creo que los chihuahuenses lo tenemos muy, muy, muy marcado, de sobreponernos a problemas incluso hasta medioambientales, o sea, aunque no lo crea, pues somos exportadores en cuestión de muchísimos productos en materias primas, sobre todo cuando somos un estado semidesértico. Así es el chihuahuense. ¿Qué tanto influyó en ti haber vivido los primeros años de tu vida en Juárez? Eso creo que no te lo había preguntado. No. ¿Qué tanto influyó el ver precisamente esta dinámica juarense de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo para las bases de tu formación?
fue algo, creo que Juárez, siempre lo he dicho, y me acuerdo muy bien que cuando yo me fui a Puebla a estudiar, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo voy a regresar a Chihuahua. Yo estoy muy segura que voy a regresar a Chihuahua. Me dice, lo vas a hacer, Nadia. Pero primero tus estudios. Vamos poco a poco. Entonces, creo que sí, a Juárez es mi casa, igual que Chihuahua. Pero el hecho de ver tantas personas trabajadoras que vemos a diario, y creo que lo vemos en todos lados, no solamente en Juárez, es algo que me hace sentir muy orgullosa y somos bien trabajadores, o sea, es algo común para nosotros, ¿no? Entonces, pues hay muchas oportunidades y las oportunidades, como te lo comenté ayer, las abres tú, o sea, hay tantas puertas y solamente es tu decisión que tú toques la puerta o que la abras. Entonces, yo antes escuchaba muchas personas en entrevistas que decían, los sueños sí se pueden hacer realidad, tú puedes, pero no decían cómo. Y yo me estresaba porque decía, ay, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es el secreto? Y ahora que me preguntan a mí, ahora entiendo porque es que no hay ningún secreto más que creer en ti y tener disciplina y tener mucha paciencia. No saben cuánta fue la paciencia que yo tuve desde mi adolescencia o desde chiquita, que creyó en mí mi papá, para saber que en algún momento yo iba a representar a todo mi país. Qué padre, la Sí. verdad. Pues sí, te son agradecemos muchos mucho, elementos, no hay un camino al éxito, Nadia, pero yo creo que esta historia que nos compartes el día de hoy parte porque seguramente Hay mucho más. hay Sí, sí, muchísimo sí. más Sí, que te tocó vivir y lo que viene. Sí. Pues le inspire precisamente a las personas que nos están viendo, porque también no importa la edad, digo, ayuda, ¿verdad? Para los niños, y a veces los Así niños son es. los que traen esa energía, jóvenes, y a veces los adultos ya no tanto, pero finalmente que le sirva a usted, que le sirva a su niño si está indeciso sobre qué va a estudiar, qué quiere hacer, qué tan Sí. lejos puede llegar. Nadie es un ejemplo, integrada ya pues una función específica dentro de la estructura de gobierno, y ya dijo que le gusta Chihuahua y que va a venir aquí en serio a darnos más premisas. Nadia, Muchas gracias gracias. por haber venido a hablar en Muchísimas serio. gracias. Nada más quisiera agregar que somos 2 personas de Chihuahua, entonces estamos muy felices de poder representar a nuestro estado. Qué bien. Muy bien, muchas Y es así como nosotros llegamos al final de este su programa en serio. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos semana a semana por el canal 44.1, 11 de la mañana y 8 de la noche. Y por el 44.2 con un desfase de 2 horas, y recordarle que también nos puede ver en una repetición el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.